Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal del Rincón del Policía. Soy Antonio Ferre y hoy vamos a ver un super recurso que nos hemos inventado para uno de los nuevos temas, que es el tema 39 de la oposición a Policía Nacional, que es el relativo a la inteligencia, vamos a llamarlo así, ¿vale? Relativo a la inteligencia. Entonces, lo que hemos hecho, detrás mío podéis ver el recurso en blanco y negro, con un código QR que podemos escanear y que vamos a escanear para poder meternos dentro del recurso, porque lo que hemos hecho está muy chulo, es en 3 dimensiones y vamos a analizar cada uno de los puntos con el tema para que podáis jugar un poquito con él, ¿vale? Entonces es muy sencillo, os cogéis el móvil, apuntáis al código QR y directamente nos metemos en este mundo que hemos creado para vosotros. Como estáis viendo, ahora mismo tenemos una sala en la que, como estamos viendo en el tema, es relativo a la inteligencia, es decir, una serie de investigaciones para obtener una información y la investigación de delitos, ¿no? Y lo hemos llenado de motivos para que podáis recordar cosas del tema, de la teoría, ¿vale? Que sea mucho más visual, ¿vale? Son característicos los paneles dentro de una sala en la que hay muchísima información en una investigación, y ahí hemos metido la información relativa al tema. Tenéis como 10 puntos diferentes del tema y ya os digo, motivos que podéis vosotros buscar y jugar con la sala, ¿vale? Es en 3 dimensiones, podemos, como veis, movernos por toda la sala y ahora nos iremos acercando a cada uno, ¿vale? Vamos a ir acercándonos. El primer punto es un poquito para que sepáis cómo guiaros, ¿vale? Cómo funciona el sistema de navegación y nada, en cada uno de los puntos encontraréis información. Por ejemplo, si nos vamos aquí al punto 2, veis un panel que tenemos como 3 perfiles. Es más, vamos a pincharle y nos vamos aquí, ¿vale? Fijaos, tenemos 3 perfiles y también tenemos aquí un esquema. Y por aquí algún documento que podéis ver, por ejemplo, el parte investiga, este esquema, desde el móvil o desde la tablet también podéis sin ningún problema, ¿vale? Entonces, si recordáis, todo lo relativo a los directores, obtenedores, analistas, si pincháis en el número en concreto, nos sale la información que tenemos dentro del tema, que son los perfiles de usuarios de OSINT, ¿vale? OSINT, si recordáis, es lo relativo a las fuentes, ¿no? A las fuentes abiertas, y dentro de estas es básicamente esa inteligencia de fuentes abiertas, que es básicamente una inteligencia que se produce partiendo de una información que puede ser pública y que puede ser obtenida y difundida a tiempo en una audiencia adecuada, y que podemos obtener esa información a través de estos perfiles, ¿no? Y esos perfiles de usuarios de OSINT, que es un punto del tema, lo hemos representado con estos perfiles para que los recordéis. El primero, directores; segundo, obtenedores; y el tercero, los analistas. El primero, como veis, son los directores, que dirigen una unidad de inteligencia, gestionan los recursos, planifican, priorizan las actividades en base a la directiva de inteligencia. El segundo, los obtenedores, seleccionan las fuentes y obtienen la información de esas fuentes, ya sean humanas, fuentes abiertas, imágenes, señales o cualquier otra, para saber cómo escoger y evaluar esa fiabilidad de las fuentes. Y los analistas son, como su propio nombre indica, los que analizan, análisis de la inteligencia. Esa información que hemos obtenido de los otros se estudia, se obtiene, se produce esa inteligencia mediante las técnicas de estructuradas y no estructuradas de inteligencia. Se llegan a una serie de conclusiones, ¿vale? Aquí tenemos los perfiles.
Aquí tenemos, como os he dicho, el parte investiga, que siempre pues bueno, hay que llevar a cabo para que recordéis ese nombre. También tenemos bueno, al final es como si dijéramos un diagrama de flujo muy interesante porque, bueno, a ver si me puedo acercar un poquito para que lo veáis. Vamos a ver. Yo creo que a vosotros se os verá bien, ¿vale? En este diagrama, como ya os digo, de flujo que está dentro de ese análisis de la información, que ese análisis de la información son esos analistas que hemos dicho, los que se ocuparán de ese análisis, que serán expertos, pues bueno, dice, un miembro del equipo sugiere un proyecto y el equipo examina la idea en una reunión. Los participantes van a decidir si es una buena idea. Si no es una buena idea, el equipo la rechaza. Si es una buena idea, el miembro del equipo define pues un poquito mejor el proyecto y los miembros del equipo escriben la propuesta y esa propuesta pues pasa a una revisión por parte del equipo y si si esa propuesta pues es correcta o no es correcta. Si no es correcta, los miembros del equipo revisan la propuesta para que pues haya una buena propuesta y si ya es correcta, pues el grupo envía la propuesta al encargado final de toma de decisiones, ¿vale? Y ya es el final del proceso de toma de propuesta. Y si no hay suficiente información, pues lo que se intenta es volver al principio. Es como un diagrama de flujo, qué pasos a seguir para obtener esa información y que al final los analistas puedan tener la información suficiente para la investigación, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, bueno, antes de nada, recordáis la unidad que hablamos dentro del tema, que es la unidad de planificación estratégica y coordinación, que, bueno, le hemos puesto ahí unas letras corpóreas bastante interesantes para que se vean bien y para que las recordéis, ¿vale? Aquí en este panel hablamos de ese parte que hemos visto en el anterior panel, el parte investiga, que en este parte hablamos dentro del tema de la importancia de la inteligencia en el cruce de investigaciones. Y bueno, para ello, siempre que se inicia una investigación tiene que existir es necesario abrir un parte investiga, ¿no? que le denominamos. Entonces, en este parte hay que introducir todos los datos necesarios importantes en la investigación. Esa información se cruza con la base de datos de la UCIC, ¿vale? Que está coordinado por esta unidad que hemos dicho la que os acabo de enseñar en el cartel de arriba, la de planificación estratégica y coordinación, ¿vale? Está coordinado con esta y es la que relaciona estos datos con otras investigaciones que hemos dicho para ver si coinciden o no coinciden y esas investigaciones pues pueden estar ya cesadas o continuar activas y nada, ya se puede hablar de dos situaciones. Entonces, otras investigaciones, si hay activas sí, si no, pues vamos a ver qué pasa con esos datos, ¿no? Si hay una conexión pues, y no hay datos relevantes o si se comunica a las unidades y no necesita acuerdo, ¿vale? Si hay conexión. Si hay cruce, pues un dato con datos de interés y se acuerda continuar en el plazo de 48 horas, pues puede que haya una investigación conjunta, un cruce cesión, un cruce conexión, investigación en colaboración o un conflicto, ¿vale? Que todo esto pues ya lo definimos en la explicación dentro del tema, ¿vale? Y aquí, pues bueno, los gráficos dentro que también vemos dentro del tema, que esos analistas pues pueden ser interesantes, los mapas topográficos y demás, para que pues bueno, se vean. Nada, todo esto es un poquito pues de relleno, pero esto sí que es interesante, ¿vale? Por ejemplo, los tipos de información que pueden darse. Puede darse una información estratégica o una información operativa, ¿vale? Dentro de ese concepto de información pueden ser de esos dos tipos, ¿vale? Hablamos de información estratégica policial
operativa o policial. Estratégica es sobre todo aquellos datos que nos permitan saber y predecir cómo desarrollan los hechos, es una información útil sobre todo a nivel estratégico, pero la operativa es ya para actuar, ¿no? Dice conjunto de datos, noticias necesarios para prevenir la comisión de hechos o para detener al autor. Es una información que es útil empleada con vistas a un corto periodo de tiempo. Vale, pues aquí pues también de esta forma, tipos, pues de alguna forma nos imaginamos un tipo, una persona que se busca y puede ser de esas dos, ¿vale? Luego también tenemos aquí otro esquema que hemos hecho, que es lo relativo al ciclo de inteligencia dentro del CNI. Bien, el ciclo de inteligencia, si recordáis, el CNI, que es el Centro Nacional de Inteligencia, nos lo define como la secuencia mediante la cual se obtiene la información, se transforma en inteligencia y se pone a disposición de los usuarios. Es el ciclo de inteligencia, es los pasos que se deben dar para obtener toda esa información y que sea certera, que sea correcta, ¿no? Entonces, pues aquí lo clasifica como en 4. Dirección, en el que pues establece esas necesidades de la inteligencia. Se establece un plan, ¿vale? Para obtener esa información. También se organizan los medios necesarios y de todo esto se va a efectuar el mando, coordinación y control de todos estos. Luego, el segundo punto, se necesita la explotación de esas fuentes de la información. Por eso, en el punto de obtener las fuentes, se explotan las fuentes para que esas fuentes vayan al tercer paso de elaboración, que es dentro de ese ciclo de inteligencia en la que se transforma toda esa información que se ha obtenido en los puntos anteriores, se transforma en inteligencia. Y aquí es donde está el proceso que se valora esa información, se determina si realmente es fiable, si no, todo esto, ¿no? Y una vez que ya pues se cercioren de que es buena esa información, pues se va a difundir, ¿vale? Ese es el ciclo. Es el ciclo aquí como vemos, de la inteligencia. Vemos otro por aquí, que bueno, esto es lo que os he comentado antes. Dentro de esas fases del proceso tenemos requisitos, fuentes de información, adquisición, procesamiento, análisis e inteligencia. Al final es un poco lo mismo. Es la fase en la que se establecen las condiciones que deben satisfacer para conseguir el objetivo entre esas fuentes de la información, ¿vale? de las que hemos hablado. Identificar las fuentes, esas fuentes de la información, cómo se adquiere, en la etapa en la que se recopila toda esa información, se procesa, se analiza y se presenta pues esa inteligencia, esa información como ya transformada, ¿vale? Bueno, en este cuadro no hay información para pinchar, pero bueno, de alguna forma queríamos representar esas fuentes, los diferentes tipos que puede haber, ¿vale? Representamos una fuente, mnemotecnia, nos acordamos dónde está el cuadro dentro de la sala, fuente, y cómo puede estar la fuente, abierta, cerrada o semiabierta o semicerrada, pues aquí con colores y tal nos acordamos, ¿vale? Y luego pues también pueden ser humanas o documentales, directas o indirectas, ¿vale? Ya está, si es que de esa forma es mucho más sencillo. Aquí en las fases redacta del ciclo de la inteligencia. Bien, estas fases, aquí os lo pongo, dice: dejando a un lado lo que hemos comentado del CNI, del ciclo de la inteligencia, estas fases, que realmente pues también pueden ser cíclicas, dice que podemos hablar de, haciendo una analogía como si fuera una columna vertebral, lo que tiene que hacer un analista en su día a día. Que, bueno, aquí vemos los pasos que tiene que llevar a cabo, ¿vale? Esos pasos en las fases, pues son, en primer lugar, recopilar esa información, evaluar los datos, bien sea tanto la información que obtiene como la fuente de dónde la obtiene, y dentro de esa evaluación podríamos, pues ya os digo, la información y fuente, si es cierta sin ninguna duda, si es observada por esa fuente, y bueno, la fuente en sí, si no hay duda sobre la fiabilidad de la fuente, si es fiable o no la fuente. Y bueno, determinar
esos puntos para seguir a la tercera fase, ¿no? Es recopilar, evaluar los datos, evaluar la fuente también, ¿vale? Evaluar los datos de la información y evaluar la fuente, y luego cómo se trata la información en la que hablamos pues de unos puntos. Ahí os pongo ITEC porque pues también, si recordáis esa palabra, recordaréis la clasificación o la categorización que se puede dar en este tratamiento de la información. Puede ser información indiciaria, táctica, estratégica y evidente, ¿vale? Bien, el análisis de la información, en el que, bueno, este análisis de la información, lo que ocurre es que se ha obtenido, pues se ha establecido un plan de esa información y se ha recopilado toda esa información, se ha evaluado y también pues se ha tratado estando pues directos y disponible para analizar toda esa información. Entonces se establecen como bloques de información y se analiza toda esa información por expertos, como os he dicho antes, analistas, ¿vale? Y lo mismo que antes, pues un poquito, una vez que ya se transforma, se analiza esa información y se transforma en inteligencia, pues se difunde y se utiliza pues de forma correcta. Esto es lo que os he comentado, evaluación de los datos, tanto de la información como de la fuente, ¿vale? La información puede ser cierta sin ninguna duda, puede ser más o menos cierta, todo esto se clasifica en estos puntos, ¿vale? Y la nomenclatura que se utiliza es para la información 1, 2, 3, 4, pero para la fuente es A, B, C, X, ¿vale? Y la X es como que puede ser por dos casos, porque aún no se ha utilizado la fuente o porque si se ha utilizado faltan datos para saber si es fiable o no, ¿vale? Y nada, ya en la última parte del tema, sabéis que hablamos pues de lo que se refiere a Internet, la web superficial, la profunda y la oscura, ¿vale? Que es lo relativo a si está indexado por ejemplo, buscadores como Google, si no está indexado y si está, como si dijéramos, fuera del alcance policial, ¿vale? Hay una serie precisamente en Netflix que creo, o en Amazon Prime, no recuerdo ahora mismo, ¿vale? Pero bueno, habla de esto en concreto, de el inventor, o el que pues de forma primigenia constituyó esta red oscura para vender drogas y pues consecuentemente al final pues todo lo que lleva aparejado esto, la comisión de delitos y tal, fuera del alcance de autoridades de cualquier estado. Entonces, pues bueno, para entenderlo, ahí tenemos, pues bueno, todos estos conceptos. Por arriba todo lo que se conoce, Google, Yahoo, Wikipedia, tal. Luego la red profunda, que es lo que los motores de búsqueda no indexan, no puedes encontrar como si buscas en Google. Y luego la oscura, que te hace falta entrar incluso en un portal, que es este que vemos aquí, el loguito de la cebolla, que es Tor. Es un portal en el que podemos llegar a estos puntos de la web oscura, un poquito peligrosa, bueno, bastante. Y nada, y aquí pues este gráfico en la que tenemos Red, la Deep Web y la Dark Web, ¿vale? Y bueno, un gráfico también que podremos encontrar dentro del tema, que depende pues ya de todo esto. Y nada, esto es un poquito la presentación de este recurso para que lo entendáis, para que sepáis pues un poquito cómo moveros dentro del recurso, los diferentes puntos que tenemos y nada, que os divirtáis un poco estudiando, que al final es lo que queremos, ¿no? Que aprendáis de otra forma. Seguro que otros temarios lo plantean toda la información de forma muy teórica, mucho texto, poco trabajado, y nosotros pues hemos querido, pues como siempre, dar ese extra que seguro que os viene genial. Tanto si sois alumnos como si no, vais a poder echar un vistazo a esta sala y nada, y pasar un buen rato y de alguna forma también cargaros de
de una energía positiva en cuanto a lo que vais a vivir dentro de la sala, viendo por todos lados logos de la Policía Nacional y bueno, como si estuvierais viviendo esa investigación con toda la información del tema, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado. Si queréis tener todo el temario con todos nuestros recursos y bueno, de la forma en la que planteamos nosotros todos los temas, podéis verlo a través de nuestra página web, ¿vale? De nuestra tienda, la tienda rdp.com, se llama así el dominio, podéis entrar. Y bueno, ya si no os interesa el temario, sino que queréis profundizar más en nuestras clases, tener un apoyo de nuestro profesorado, test de examen y bueno, todas las explicaciones y todo lo que facilitamos dentro del curso, tenemos nuestro curso online completo que por meses os vamos abriendo la información, o si lo preferís o si lo prefieres, tienes todo el contenido de golpe según la modalidad que escojas. Y también lo tenemos en nuestra página web principal, ¿vale? elrincondelpolicía.es. Si tienes alguna duda de cómo llegar a ese punto, podéis contactar directamente por WhatsApp o incluso dejando un comentario aquí en el vídeo de alguna duda que tengáis, ¿vale? Pero si queréis de forma directa, por WhatsApp, teléfono o incluso un email, ¿vale? Vamos a poner por aquí pues toda esa información por si no queréis entrar a la web y tal, que podáis hacerlo de forma directa, ¿vale? Y ya para acabar, si queréis descargar cositas gratuitas y recursos que vamos subiendo, consejos, etcétera, tenéis disponible nuestra página web, ¿vale? Nuestro blog. Tenéis disponible nuestro canal de YouTube, que vamos subiendo contenido interesante y útil para vosotros. Y también nuestra aplicación móvil, que es la de RDBol, en la que tenemos nuestro podcast, tenemos bueno, más servicios, como puede ser el temario en formato MP3 para que lo vayáis escuchando cuando queráis. Tenemos también los vídeos ahí subidos por si no queréis directamente entrar a YouTube y tenerlo todo en un sitio recogido. En fin, que lo tenemos bien estructurado para que os sea sencillo y no os haga falta nada extra, ¿no? Así que nada, un saludo y espero pues veros por lo menos por este canal para que tengáis toda la información posible actualizada y de la mano pues de una academia como la nuestra, ¿no? Un saludo y hasta la próxima. Adiós.